¿Qué cosa tienen en común Tom Cruise y Catherine Zeta-Jones? Algo que muchas personas no saben es que ellos tuvieron o tienen ausencia congénita de uno de los incisivos laterales superiores. El tratamiento que recibió Catherine Zeta-Jones fue bastante bueno, muy aceptable, y Tom Cruise, en realidad, a pesar de que ambos son muy famosos y son actores en Hollywood, y bueno, pues casi prácticamente todas las personas los conocemos, él ha ido batallando, puesto que desde un inicio no fue tratado de la forma adecuada. Es por eso que la importancia del tema que les voy a dar va enfocado para que no vaya a haber una simetría. Si se fijan en la caricatura de Tom Cruise, cómo lo pintan con una desviación de la línea media, donde sus dientes de arriba, de enfrente, están desviados hacia un lado con una asimetría dental, que bueno, a pesar de que son personas consideradas estéticamente muy agraciados, tanto él como ella, pues en realidad el hecho de que tengan este defecto sí demerita, aunque ustedes no lo crean. Entonces, a lo mejor, y si hubiera sido atendido desde un inicio de una forma adecuada, pues entonces no nos hubiéramos dado cuenta de su problema, como en realidad yo creo que Catherine Zeta-Jones, si no es porque recurrimos a fotos del pasado, pues no lo hubiéramos sabido. Y en esta fotografía les quiero preguntar, ¿ustedes aprecian la diferencia? ¿Qué ven de raro, fuera de lo común? Son tratamientos terminados de ortodoncia, donde al final de cuentas ustedes observen que los centrales, al otro lado de ellos, pues deberían de estar colocados los incisivos laterales. Y aquí podemos ver que no son los laterales los que están al lado de los incisivos centrales, sino son los caninos. Son pacientes que por alguna razón no tuvieron o les tuve que quitar los incisivos laterales para poder pasar o recorrer o desplazar los caninos hacia adelante para que estuvieran en contacto con los incisivos centrales, y los primeros premolares que están todavía atrás de los caninos también se desplazaron hacia el frente. Este es el caso de una de las pacientes que estábamos viendo anteriormente, y ella en realidad lo que sucedió es que los caninos que venían, digamos, como lo dicen nuestros pacientes, estaban montados. Y estos caninos que estaban montados iban saliendo, erupcionando, y se fueron reabsorbiendo. Si ustedes lo quieren ver así, vamos a decir que se comieron la raíz de los incisivos laterales, a tal grado que no dejaron más que la corona o la parte que está por fuera, y los caninos, ya cuando les tomamos la radiografía, pues ya se habían comido estos laterales, motivo por el cual se tenía que quitar los laterales sí o sí, no había otra opción. Y los caninos, al momento de que están al frente, pues entonces tienen una forma con esas cúspides que le dan una característica agresiva, por lo cual se tiene que desgastar la cúspide para que pueda entonces tener una sonrisa agradable y armónica. Y ella, como es un paciente de sexo femenino, es una adolescente, es una jovencita, pues entonces se hubiera visto muy agresiva con los caninos al frente, al lado de los incisivos centrales, si no les hacemos este procedimiento que se llama lateralización de caninos. El día de hoy les voy a explicar el protocolo de cómo se hace paso a paso. Miren, esta es una persona que tiene ausencia congénita de laterales inferiores de ambos. Ahorita les voy a pasar las fotografías oclusales, la de arriba y la de abajo. Sin embargo, bueno, les quiero comentar que ella no optamos por cerrarle el espacio. De hecho, ella ya los tenía los espacios cerrados. ¿Por qué? Porque tiene un perfil recto, y las personas que tienen un perfil recto no se les debe de pensar en cerrar los espacios si no tienen apiñamiento, si los dientes no están muy empalmados, muy chuecos, porque entonces se meten los labios, al cerrar los espacios de arriba, cerrar espacios abajo, se quedan con un perfil cóncavo, como perfil de brujita, de bruja. Aquí estamos viendo la misma paciente que con ausencia congénita, y si contamos los dientes de arriba, pues no tiene 14 dientes abajo, igual que los dientes de arriba en un inicio. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en este caso sí se abrió para colocar implantes, pero no siempre se debe de colocar implantes. Yo tengo un pleito con los implantólogos porque desde hace muchos años ellos dicen que ya no se usa el hacer la lateralización y el desplazar los caninos, y eso es completamente falso. Tiene sus indicaciones y nunca
va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque es a veces preferible traer los dientes naturales de uno mismo que tener implantes, que no deja de ser una prótesis, un añadido, un agregado que no es natural al cuerpo. Entonces, pues en realidad no es de que los implantólogos puedan decidir, en realidad los ortodoncistas son los que tomamos la decisión de qué es la mejor opción, si colocar laterales en los caninos en lugar de los laterales o bien colocar implantes. Este es una forma natural como están acomodados los dientes, tienen variaciones obviamente en forma, en tamaño y hasta en color. Los caninos generalmente son un poquito más amarillitos que los incisivos centrales y que los laterales. En su monitor del lado izquierdo están viendo la forma natural. Cuando un paciente tiene ausencia congénita de incisivos laterales o cuando tiene reabsorción de caninos, nosotros en algunas ocasiones y dependiendo de la situación y de un análisis o valoración clínica y radiográfica, tomamos la determinación de colocar o dejar los caninos o desplazar los caninos a la posición de los laterales, como se ve en la imagen que está del lado derecho de su pantalla. Y prácticamente pues no podemos dejar estos caninos así porque la sonrisa brinca. Los caninos generalmente enmarcan la sonrisa y deben de estar a la altura de la comisura. Generalmente también tienen una eminencia canina que es como una protuberancia de hueso que está por encima de la encía y esa le da cierta convexidad, cierta proyección a esta parte que en realidad al momento de que nosotros vayan a ver el rostro no se vaya a hundir y ver uno como viejito. Estamos viendo esta paciente que llegó a la consulta con estos dientes provisionales en la parte de arriba, vamos a ir explicando, y en la parte de arriba vemos que tiene estos provisionales que están desajustados. En realidad, bueno, pues yo recibí así al paciente, le tomé unas radiografías y descubrí que tenía 2 dientes allá arriba. Le iban a poner un puente de 4 unidades y traía estos provisionales que en realidad, bueno, pues no son de mi gusto. Yo no soy del típico dentista que se dedica a hacer apreciaciones críticas y destructivas de los demás colegas. Sin embargo, bueno, pues esto es algo muy fuera de lo que creo que es aceptable para nuestra profesión. Al final de cuentas, lo que hicimos es tomarle los estudios y allá arriba, en la parte del medio, podemos ver una bolita, una protuberancia sobre la encía y ahí están atorados los dientes, 2 dientes, un incisivo central y un canino. Abajo podemos ver cómo tuvimos que hacer una ventana, colocar un bracket, jalar primero uno de los 2 dientes que estaban atrapados e ir haciendo algo que nosotros llamamos tracción. Lo vamos traccionando para llevarlo a su posición. Obviamente de ese puente quitamos el espacio, lo hicimos espacio que estaba hueco, estaba vacío, no tenía nada esa parte. Vamos a ver la siguiente. Y aquí podemos ver cómo ese incisivo va bajando hasta que llega a una posición tal que ya estamos listos ahora sí para bajar el segundo diente atrapado, que era un canino. Abrimos otra ventana, colocamos otro bracket y vamos otra vez traccionando hasta que se vaya incorporando o lo vamos llevando al arco. En la parte de abajo, a mano derecha, ya está este diente incorporado, que es precisamente un canino que tiene una cúspide que se le tuvo que desgastar para poder ocupar el espacio de ese incisivo lateral que se tuvo que quitar. ¿Pero por qué quité este incisivo lateral? Les vamos a dar los motivos, la razón y el porqué y sobre todo lo más importante, cómo va quedando este paciente. ¿Realmente quedan bien? El desplazar los caninos hacia el espacio, ¿es válido? ¿En qué casos es válido? ¿Cuántos ejemplos traigo? Bueno, estábamos comentando acerca de pacientes a los cuales se les reabsorbieron las raíces de los laterales porque los caninos se comieron estas raíces, los reabsorbió. Esto sucede muy seguido cuando, por ejemplo, tu dentista te dice no te hagas tratamiento de ortodoncia hasta que te salgan todos los dientes y el último diente en salir es el canino y entonces a veces estamos esperando a que el canino se acomode y pues en realidad si no hay espacio a veces los caninos por sí solos no se van a acomodar. Es por eso que yo les quiero comentar a ustedes que no es necesario esperar a que estén todos los dientes permanentes en boca. Los tratamientos de ortodoncia se pueden hacer antes de
de que terminen de salir los dientes. Entonces, no es necesario a veces esperar tanto tiempo. Si ustedes tienen la inquietud, mejor vayan y directamente con un ortodoncista a que les hagan el estudio y les digan si ya es tiempo, porque en cada persona es diferente el tiempo para hacerlo. Y este paciente, pues en realidad sí optamos por quitarle los laterales, porque de un lado estaba desgastado, traía una prótesis provisional pues desajustada, mal tallada. En realidad el paciente pues bueno, estaba acumulando placa, estaba acumulando ahí comida, restos alimenticios, era muy difícil la higiene. Entonces se tuvo que cambiar obviamente esos provisionales. Y de los 4 dientes que se suponía que se iban a colocar un puente de 4 unidades, pues en realidad la finalidad fue que solamente se iba a colocar una unidad, es decir, de 4 unidades, es decir, 4 postizos, llamémoslo así, 4 dientes postizos o falsos, iba a quedar solamente uno, para que fuera lo más natural posible, aprovechando los dientes que estaban arriba, los cuales estamos bajando. Pero a la hora que los bajamos, el canino no tenía espacio y tuvimos que quitar el lateral, lo cual nos dio mucho gusto quitarlo, porque el lateral estaba desgastado, estaba mal tallado. Ahorita van a ver incluso la inclinación de la raíz, y pues ya estaba tallado sobre demás, estaba pues feo, en realidad ya no era un diente virgen. Entonces, pues nosotros preferimos quedarnos con dientes naturales que estén como más en mejores condiciones. Y además de que el canino tiene una raíz más larga y más fuerte que un incisivo lateral. Entonces aquí pueden ver más o menos el progreso en la parte de abajo, en su pantalla del lado derecho, y aquí pues obviamente falta el detallado para que ajuste mejor. He traído un video para que vean algunos de los pasos para este proceso de lateralización a manera de ejemplo. Vamos a correr este video, por favor. Y miren, aquí estamos viendo cómo que es un premolar, obviamente como está más chiquito, digamos más corto, el nivel de la encía está más abajo, entonces no da la forma estética que nosotros esperamos. El primer premolar también va a sustituir al canino, por lo tanto tiene que tener una forma más creíble, una forma que pueda ser un poco más perceptible y que se pueda disimular que le falta un poco de altura. Aprovechando que el paciente tiene algo de, pues, digamos, de bolsa, algo de profundidad en su encía, nosotros recontorneamos. Aquí en realidad incluso me hubiera gustado haberle quitado el arco desde un inicio para poder recortar. En este caso yo lo recorto con electrobisturí, porque pues es como muy rápido. Estoy viendo el ancho de un diente con el ancho del otro, pues puesto que uno es un provisional, es decir, un diente que ya está tallado, es un provisional que yo coloqué, incluso, bueno, me gusta más el provisional que incluso hasta el natural, que el diente natural, pero bueno, pues recordemos que ese diente central lo bajé de arriba, casi a la altura de la nariz, y bueno, pues estoy entonces haciéndolo de la misma dimensión o el ancho, para que al momento de que él o esta paciente, que es una jovencita de 18, 19 años, llegó de 18, 19, ahorita tiene como 21 años, entonces vaya a recibir su corona, y al momento de que vaya a recibir su corona, sea del mismo color que el otro incisivo y de la misma forma, y sobre todo del mismo ancho, para que quede lo más natural posible, estético, y obviamente que se vea bonito e imperceptible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este diente ya lo habíamos recibido tallado, ya lo habíamos recibido alterado, y en realidad lo que le desgasté ni siquiera fue el propio diente natural del paciente, eso fue el provisional, que es una estructura que se hizo de acrílico, y al momento en que se desgastó este acrílico, pues entonces no tocamos no tocamos el material dental, pero le dejamos el espacio haciendo una pequeña hendidurita que se tiene que cerrar después, para que al momento en que se retiren los brackets y se ponga la corona ocupe el espacio que le corresponde, no más, no menos. Si no, se va a ver muy feo. Ella es una jovencita que les pasé en un inicio, tiene ausencia congénita de un incisivo lateral superior, es decir, de arriba, en específico del lado izquierdo del paciente, que corresponde al lado derecho de nuestra mano, de la fotografía de arriba, del lado izquierdo. Entonces, donde se ven separaditos. Fíjense en el perfil. Si a mí un periodoncista o a un especialista en implantes me dice, le voy a colocar
implantes, o le voy a colocar un implante en ese espacio que le falta del lateral, pues yo la verdad es de que me pego un tiro. O sea, vean el perfil, cómo tiene una cara de huevito, donde no tiene casi mentón, el mentón está pegado al cuello, y entonces nosotros tenemos que proyectar el mentón mediante extracciones. Y si el paciente ya le faltan dientes, no me puedo dar el lujo de quitarle otro diente que no sea el lateral del otro lado para hacerlo simétrico. La simetría va muy de la mano de la belleza y de la estética. Si yo le quito otro diente, entonces no me va a quedar simétrico, y si no me queda simétrico, no va a quedar muy bonito, que digamos, sí se va a ver bien, va a quedar aceptable, pero no se va a ver mejor que esto. Al final de cuentas, pues nosotros hicimos extracción del diente del otro lado, 2 extracciones de primeros premolares abajo, cerramos los espacios y seguimos el protocolo de lateralización, y ahorita se los voy a describir paso a paso cómo es. Fíjense en el inicio, en su perfil, en su carita, el inicio y el final, y vean cómo mejoró su perfil. Realmente es algo pues digno de valorar antes de tomar la decisión de que si es bueno o es malo colocar el canino en el lugar del lateral. Yo aquí realmente, si a uno de mis hijos o a una de mis hijas le abren ese espacio y le colocan un implante, pues yo me sentiría muy molesto, porque en realidad no están tomando un tratamiento integral donde tomen en cuenta también su rostro, su cara, sus dientes, y no nada más el espacio localizado en la parte de arriba del lado izquierdo del paciente. Esta fotografía ya la habíamos visto, a ella sí se le abrieron los espacios por su perfil recto. Y esta es la jovencita, miren, los caninos, se le pide que abra la boca, los caninos ahí están antes de despuntarlos, se despuntan, y entonces ya una vez que se despuntan, bueno, le quitamos el arco. Después de quitarle el arco vemos que los niveles de la encía o los márgenes gingivales no son los adecuados, se recontornean para darles la altura, para darles una buena apreciación, incluso hasta mejora la higiene, porque ahí se forman de repente bolsas donde se depositan restos alimenticios, y se reubican los brackets. El bracket del lateral se coloca en el canino y el bracket del canino se coloca en el lateral, con la solicitud de que el bracket del lateral que se va a colocar en el canino se coloque al revés. Este es el protocolo. El protocolo dice que tenemos que tomar en cuenta que los bordes incisales son diferentes en todos los caninos, y cuando son muy puntiagudos no podemos desgastar demasiado. Entonces, ya sea, y dependiendo de la altura del margen gingival, que bajemos el canino, lo saquemos del alveolo un poquito y lo desgastemos más del borde incisal, o que le agreguemos composite o que le agregamos resinas, lo cual a mí no me gusta. Yo soy de los ortodoncistas que mientras más natural y menos agregados tengamos en boca, mejor. Sin embargo, bueno, pues en algunas ocasiones se tiene que recurrir a los composites o a las resinas. Se tiene que tomar en cuenta obviamente el margen gingival y se recontornea, se le da forma. Ahí podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ver que también los premolares o segundos premolares tienen el inconveniente que, como tienen 2 cúspides, a veces se estorban, y entonces hay que desgastar la cúspide, que no en todas las ocasiones. Y también debemos de contemplar lo que es el ancho de los incisivos laterales, que es diferente. Mire, aquí podemos ver normalmente cuánta es la discrepancia de un canino con respecto a un lateral, y es prácticamente lo que vamos a desgastar casi siempre nosotros a expensas de la cara distal, es decir, de uno de los lados del canino que es más convexo o que pues generalmente tiene un punto de contacto más agudo ahí, un punto de contacto más notorio. La colocación de los brackets se forman como, en lugar de hacer dobleces de compensación, y son como cosas un poco técnicas para ver la angulación que tienen en sentido vestíbulo palatino, es decir, cómo están colocadas las raíces dentro del hueso para centrarlos en el proceso, para que no nos vaya a quedar ni muy adelante ni muy atrás. Y entonces estos dientes se deben de considerar desde todos los puntos de vista, del diámetro, del ancho, la longitud, el color, la forma, y también de adelante a atrás cómo se ve los bordes. Este tipo de tratamientos normalmente los hacemos bajo condiciones en donde nos gustan, y ya sabemos que los caninos no pueden sustituir
a un lateral y que el primer premolar no da la misma oclusión que un canino. Sin embargo, también estamos conscientes que a veces los implantes de los laterales son muy difíciles de restaurar porque el punto de unión del canino con el implante no permite una buena adaptación marginal y se pueden formar unas troneras o triángulos negros, además de que, como ya les mencioné, no nos permite elaborar en un todo general para el paciente, mejorando su perfil y mejorando su oclusión, no nada más de la zona del incisivo lateral, sino de toda la boca. Debemos de considerar llevar a cabo este protocolo que va a marcar la diferencia entre un buen tratamiento de ortodoncia y un tratamiento donde a veces, si no está hecho por un especialista, pues se va a ver incompleto, como en el caso de Tom Cruise. Bueno, pues yo los invito a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y a que nos sigan aquí en TVU Head todos los viernes a las 8:30 de la noche.